Buenas tardes, profe. ¿Qué más, muchachos? Entonces, aplazamos el examen y no vinieron sino tres. ¿Qué es esto? ¿Ah? No, chicos. Bueno, el objetivo de hoy es continuar con el tema que veníamos viendo, pues que era como introductorio. Estábamos hablando de los medios de transmisión. Sí, acuérdense que la sesión pasada hablamos de fibras ópticas, hablamos de tipos de cables y miramos una comparación entre los cables. Básicamente nos enfocamos en los medios confinados y miramos que hay algo que se llama cableado estructurado que define como unas normas para la instalación de ese cable. Lo que hace esas normas de cableado estructurado es asegurar la calidad en la instalación para que perdure por mucho tiempo. Si lo recuerdan, entonces vimos varios subsistemas, desde donde están los usuarios hasta donde llegan casi todos los servicios. Está como la cometida, que es donde llegan los servicios externos que se compran a nivel corporativo. Listo. ¿Alguna duda de lo que vimos la clase pasada? No. Te escucho muy lejos. Sí, que estuvieras un poquito más cerquita al micrófono. Muchas gracias. ¿Recomendaba algún libro? O sea, uno que podamos descargar de internet o uno se Sí, buscar. sí, profe, porque es que aquí en la biblioteca no hay un solo libro de introducción a la telecomunicación ni nada. Si hay uno, debe haber uno, mínimo uno, porque yo hablé con el señor de la biblioteca y me dijo que existía el libro guía. No, pero el que empieza propiamente de las telecomunicaciones. Por eso, esa habla propiamente de las telecomunicaciones, chicos. Se llama Introducción a las telecomunicaciones desde las señales de humo, principios de telemática. ¿Sí? Principios de telemática. Principios de telemática. De las señales de humo hasta internet. En Moodle está la información del libro. A ver, yo verifico, pero en Moodle está la información del libro. Listo, bro. Dale. Mirando. A ver, ¿por qué recomiendo ese libro? Porque, a ver, ustedes pueden encontrar información de lo que estamos hablando, van a encontrar mucha información. Si ustedes escriben fibra óptica o escriben medios de transmisión, ¿cierto? Van a encontrar mucha información. De pronto información a nivel bastante complejo. Hay cosas que van a entender ustedes, pero otra que no van a entender porque están empezando, es normal, ¿sí? Ese curso, ese libro, como es una introducción, está escrito en un lenguaje bastante sencillo, no muy complicado, que va a ser fácil para ustedes leerlo y empezar a enterarse de cosas, ¿cierto? Es como subir escaloncitos. Entonces, aunque todo lo que estamos viendo acá lo pueden ver con más profundidad en muchas direcciones, o sea, pueden encontrar muchos más libros. Digamos que ese me gusta porque está escrito en un lenguaje muy sencillo, muy claro. Trata de explicar los conceptos muy claros, ¿sí? No. Porque todo lo que hay acá van a encontrar libros que matemáticamente están más especificados, con más ecuaciones, tienen en cuenta muchos más factores, pero ese no es el objetivo de este curso como tal, ¿sí? Más adelante en otros cursos van a poder profundizar a ese nivel. Pero este nivel, o el nivel de este curso, es que ustedes tengan un panorama de lo que son las telecomunicaciones, de lo que hace un ingeniero de telecomunicaciones, para que vayan como conociendo un poquito más de su carrera mientras van aumentando en conocimiento en áreas como matemáticas y física, que son muy necesarias para poder entender mejor esos conceptos. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, chicos, entonces
El objetivo entonces de hoy es empezar a mirar los medios inalámbricos. Listo. Cuando hablamos entonces de medios inalámbricos, tenemos que hablar de las ondas. Nosotros utilizamos ondas cuando vamos a transmitir inalámbricamente, ¿sí? Recuerden que la onda es una perturbación del medio. Si yo estoy perturbando el medio, transmito energía más no materia. Sí, una onda nunca transmite materia, siempre transmite energía. Esa energía básicamente es la potencia que yo le pongo a mi transmisor y de esa manera llega al otro lado. Hay dos tipos de ondas, las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Cuando hablamos de ondas mecánicas, entonces hablamos de aquellas ondas que requieren un medio para poder transmitirse. Por ejemplo, el sonido. El sonido no se transmite en el vacío. El sonido se transmite y nosotros lo percibimos porque hay aire. Entonces podemos, básicamente es una onda mecánica que altera el aire y mi oído detecta perturbaciones del aire, ¿sí? ¿Qué ejemplo me pueden dar de onda mecánica? ¿Qué ejemplo? Una onda mecánica. Con un lazo. Un lazo. Sí, con un lazo cuando le hacemos Un lazo. perturbaciones. Perfecto, otro ejemplo. En el lago. En el lago. En el agua, ¿cierto? Listo. Las ondas electromagnéticas entonces no se caracterizan porque no requieren medio. O sea, ellas se propagan a pesar si no hay medio. Eso quiere decir que se propagan en el vacío. También se propagan en otros tipos de medios, en el aire, a través de otros materiales se propagan. Pero lo que pasa entonces en ese caso es que ese medio genera un obstáculo para ella y va perdiendo energía. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una onda electromagnética es una señal de luz. ¿Sí? Entonces, una señal de luz, uno puede ver que tiene una gran distancia, pues con una gran distancia uno todavía alcanza a percibir la señal de luz, ¿cierto? Por ejemplo, uno puede ver las luces de las estrellas en el espacio y están a muy, muy grande distancia, ¿sí? La mayoría de las veces es porque ellos se transmiten a través del vacío, ¿sí? En el espacio no hay aire, es vacío, pero una vez entran a la atmósfera terrestre, igual la seguimos viendo. Sí, pero por ejemplo, cuando digo que el medio las interrumpe o digamos que les hacen que pierda potencia, podemos pensar en una lucecita, por ejemplo, bajo la neblina, con un medio con neblina o en un medio con agua turbia, ¿sí? En ese caso nosotros dejamos de percibir la luz y la luz va perdiendo potencia. ¿Por qué? Porque hay obstáculos en ellos. Sí, más aún, si hay una pared o hay un elemento completamente sólido, la luz no va a ser capaz de traspasarla. ¿Por qué? Porque hay un obstáculo, hay un medio que no permite que ella se propague. Listo. Nosotros normalmente en telecomunicaciones estamos trabajando con ondas electromagnéticas, las cuales propagamos a través de diferentes medios, ¿cierto? En este caso, o lo que nos atañe hoy, es hablar de el medio inalámbrico, o sea, vamos a transmitir por aire. Sí, vamos a recortar un momentico acá cómo se define la onda. ¿Me colocas por favor? Bueno, entonces acá vamos a recordar la ecuación de la onda. Entonces, vamos a decir que una onda entonces está en función del tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a ponerle O de onda en función del tiempo, ¿sí? ¿Cómo se modela normalmente una onda? Entonces decimos que una onda tiene una amplitud, ¿sí? Que la vamos a llamar A, esto creo que lo habíamos visto, que se modela de manera senoidal, con una frecuencia en el tiempo y tengo un desfase. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pienso en ondas, yo podría tener ondas desde W
igual a cero. En ese caso tendría solamente un desfase, pero vamos a ponerlo entonces desde igual a 1 hasta ondas muy grandes, ¿sí? De 1000, 100.000, muy grandes, con una frecuencia muy alta. Listo. Esas son las ondas en las que yo puedo trabajar. Yo podría generar ondas con una frecuencia de 2 Hz, de 3 Hz, de 4 Hz, ¿cierto? Recuerden que la frecuencia se mide en Hz. ¿Recuerden qué es la frecuencia de una onda? La frecuencia No es, como, es las veces que... Ah, no. es el periodo. Inverso del periodo. Y A el ver, si periodo- tenemos una onda que es como este estilo, ¿cierto? Entonces podemos decir que ¿qué? Tiene una amplitud. La amplitud es esta, ¿cierto? Sí. O a veces la mide uno pico a pico, o sea, entre los dos, ¿cierto? Sí. Listo. ¿Qué más dice uno de esa onda ahí tan feita que dibujé? La frecuencia no es como las veces en que se repite la curvita. Ajá. Eso es el periodo. Bueno, vamos a mencionarlo entonces. Hay algo que se llama longitud de onda, que es importante conocerlo, y es desde dónde a dónde está la onda. Entonces, en este caso, la longitud de onda es, Sube la hoja. Ahí. ¿sí? Entonces a esto se le llama longitud de onda. ¿Listo? Es decir, de cresta a cresta, o de cruce con cero por cruce con cero, de llano a llano, a eso se le llama longitud de onda. ¿Sí? Normalmente la longitud de onda se da en unidades de distancia, nanómetros o metros o decímetros, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Cuando yo hablo del periodo, el periodo está muy relacionado con esto. Aquí estoy hablando de la distancia que toma, ¿cierto? Si yo estoy hablando, por ejemplo, vamos a suponer que yo tiré una piedrita en un lago. Sí, aquí la tiré. Entonces empiezan a generarse unas ondas como circulares, ¿cierto? Pues asumen que eso es circular, que no me quedó así concéntrico exacto. Listo. Yo sé que ustedes me perdonan ahí mis errores de dibujo. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, acá hay un pico, ¿cierto? Está la parte superior de la onda, ¿cierto? Y acá hay otro pico. Eso quiere decir que esto bajó y volvió a subir acá. Listo. Entonces, cuando yo mido esto en distancia, esta distancia entre estos dos, entonces digo que esto es una longitud de onda, que se escribe como lambda, ese símbolo griego que yo tengo ahí. Listo. Pero cuando yo calculo el tiempo, sí, cuando ya hablamos de tiempo, que se demora en irse de este punto a este punto, ¿sí? Ya estoy hablando del periodo. ¿Listo? ¿Puedes volver a repetir el punto que se pixeló la imagen? ¿De O qué? sea, cuando yo estoy hablando del tiempo en el que la onda recorre, recuerden que cuando estamos hablando de esto, la onda, este es como el espacio, así estaba sin perturbación, ¿cierto? Tranquilito. Y si yo hago una perturbación, entonces él empieza a subirse, y en otro espacio se baja, y en otro espacito de tiempo vuelve y sube. Sí, pensemos en una cuerda. Ahorita me dijeron, tenemos un lazo, yo estoy haciendo mover el lazo, ¿cierto? El lazo no se queda siempre arriba, ni se queda siempre abajo, ¿cierto? Él va, a veces está arriba, a veces está abajo, a veces está arriba y a veces está abajo. ¿Listo? Sí, es claro, ¿se acuerdan? Sí, profe. Listo. Entonces, cuando yo hablo del tiempo en que en el segundo 0 estaba acá arriba, en el segundo 1, por ejemplo, se vino acá abajo, y cuando en el segundo 0 volvió a estar aquí arriba, ¿sí? En el segundo 2, sí, en el 0, 1 y 2 volvió a estar aquí arriba. Entonces yo puedo decir que en estar otra vez en este punto se demoró 2 segundos,
¿Sí? Sí, profe. Sí, seguro. Es que los veo con cara de perdidos. Ah, casi volvemos con esto. Entonces, ¿a qué se refiere el periodo? Al tiempo en el que un punto de la onda o un punto del medio vuelve a estar en el mismo punto, ¿cierto? Hace toda el paso por la onda y vuelve otra vez a estar al mismo punto. En este caso serían 2 segundos, ¿cierto? Estaba arriba, bajó, volvió a subir y quedó en el mismo punto, se demoró 2 segundos. Listo. A eso se le llama periodo y esto está realmente relacionado con la frecuencia. La frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. El periodo se simboliza con la letra T. ¿Consigues el tiempo por el periodo? Uno sobre el periodo. Listo. Chicos, sí quedó claro eso. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces volvamos otra vez. Si es así, yo puedo generar ondas con frecuencias diferentes, ¿cierto? Unas que sean más rápidas, otras que sean más despacio, ¿cierto? Que vuelvan o vayan más rápido al punto de partida. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Listo. Pero resulta que no todas esas ondas me sirven para trabajar o para mandar señales inalámbricamente, que es lo que nos interesa, ¿cierto? En telecomunicaciones nos interesa poder mandar señales con ondas al otro lado. Para eso entonces hay un grupo de ondas que se llaman o que hacen parte del espectro electromagnético. Entonces vamos a ver acá, les voy a mostrar un grafiquito, espero que lo vean, del espectro electromagnético, que básicamente lo que hace el espectro es mostrar todas las clases de ondas que yo puedo generar. Entonces miren que aquí hay unas que tienen una longitud de onda muy grande, aquí hay otras que tienen una longitud de onda más pequeñita, son más pegaditas, ¿sí? Y dependiendo de eso, entonces yo las puedo utilizar para algunas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, acá, esta que hay acá es una escala de frecuencia. La que hay aquí arribita, no sé si la alcanzan a ver. De todas maneras, yo les mando las diapositivas. Pero acá como en la parte de arriba como el tubito blanco que se ve, ¿cierto? Hay como un tubito y por la mitad hay una onda. ¿Sí lo alcanzan a ver? No, profe. Como que no, muchachos. A ver, hay un espacio como en blanquito y hay una onda. ¿Ven la onda? ¿Sí alcanzan a ver la onda? Sí. No, sí. Por encima y por debajo de la onda hay como una especie, como una franja blanca. Ah, sí. Ah, bueno. Entonces en la parte de arriba es una escala de frecuencia y en la parte de abajo hay una escala de longitudes de onda. Porque obviamente si yo cambio la frecuencia voy a cambiar la longitud de onda. ¿Listo? Son 2 valores que están relacionados. Bueno, en la parte de abajo ven una montaña, ¿sí la ven? Sí. Después ven un edificio, después ven una persona, ¿sí? Una abejita, un alfiler. Después más abajo se ven como si fueran unos huevos, pero son unos protozoos. Más abajo está una molécula, después está el átomo, después está el núcleo atómico. ¿Listo? Entonces, lo que nos quiere decir eso es que la longitud de onda es comparable con el tamaño, por ejemplo, cuando la frecuencia es bajita, la longitud de onda es comparable con una montaña. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, la frecuencia es de 10 a la 5 Hz. O sea, 10.000 Hz. En ese caso, la longitud de onda es comparable con lo alto de una montaña, ¿sí? Cuando vamos subiendo, entonces vamos a mirar una frecuencia un poquito más alta, de 10 a la 7, 10 a la 9 Hz. Entonces ya es más comparable con un edificio, luego con la altura de una persona, luego con el tamaño de una abeja. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que la frecuencia aumenta, la longitud de onda disminuye.
Cuando hablamos, por ejemplo, de rayos con muy alta frecuencia, por ejemplo, 10 a la 23, ¿cierto? Eso es una frecuencia muy alta. La longitud de onda entonces se aproxima a la distancia que hay qué tan grande es un núcleo atómico. Eso quiere decir que es muy pequeña, la longitud de onda es muy pequeña, ¿sí? Aquí colocan el Sol porque el Sol genera todos esos rayos. Todos esos que tenemos ahí los genera el Sol. Listo. Nosotros utilizamos algunos para aplicaciones específicas. Listo. Entonces, por ejemplo, cuando tratamos de trabajar en la parte de radio, entonces utilizamos unos que son comparables entre edificios y humanos. Listo. Cuando trabajamos microondas, entonces son comparables entre personas humanas y abejas, la longitud de onda, ¿sí? La frecuencia es más alta. Cuando trabajamos entonces en infrarrojo, estamos hablando que la longitud de onda es muy parecida al tamaño de un alfiler, sí, al grosor de un alfiler, o sea, muy pequeña, ya empieza a ser muy pequeña. Aquí está, por ejemplo, el rango visible, si ven hay como un arco iris como en la mitad, ¿sí? Ese es el rango en el cual nosotros percibimos colores, ¿sí? Rojo y ultravioleta. Básicamente, ¿qué pasa? Que hay una emisión de luz blanca, ya sea por una lámpara o por el sol, y nosotros nos rebotan unos colores en unas longitudes de onda y por eso podemos distinguir el color de las cosas. ¿Listo? Si nosotros, por ejemplo, iluminamos con una luz verde, es muy probable que no veamos los mismos colores. ¿Sí? O con una luz roja, o con una luz morada, o con una luz negra, o con una luz de alguno de los colores, ¿cierto? La percepción que nosotros tenemos se altera. ¿Sí es claro para todos? Sí, ok. Si seguimos subiendo, entonces están los rayos ultravioleta, de los cuales nos dicen que nos tenemos que cuidar tanto porque nos hacen daño. Sí, hacen daño para la piel. Luego están los rayos X, que se utilizan mucho en aplicaciones médicas, sí, pero igual son estar mucho tiempo sometidos a ese tipo de rayos con muchísima potencia nos puede afectar. Listo. Por último están los rayos gamma, sí, que son algunos que se aplican a velocidad a frecuencias muy altas. Estamos hablando ya de frecuencias de 10 a la 23. Esas son frecuencias bastante altas. ¿Alguna duda ahí? Y las frecuencias tienen un límite. ¿Yo puedo generar una frecuencia hasta un límite o no hay un límite para generar frecuencia? La verdad, los componentes que tenemos no nos dejan generar frecuencias a muy alto límite, ¿sí? Estos son los rayos que nosotros hemos detectado. Es probable que existan a más alta frecuencia, ¿sí? Pero nosotros no tenemos equipos ni para generarlos ni para detectarlos. ¿Listo? Listo. Bueno, pero nosotros no trabajamos en telecomunicaciones con todas esas frecuencias que hay ahí. Nosotros trabajamos en telecomunicaciones con las frecuencias del espectro radioeléctrico. Entonces, el espectro electromagnético, que es este que tenemos en el dibujito con el solecito, tiene aplicaciones médicas, químicas, inclusive para la parte se utiliza para la parte por ejemplo, de visión nocturna o con la parte de telescopios, astronomía, ¿cierto? Para hacer sensores, se utilizan diferentes ondas en todo ese espectro que tenemos ahí. Pero nosotros en telecomunicaciones solamente trabajamos entre 10 kilohertz y hasta 300 gigahertz. Listo, se divide entonces en esas franjas de frecuencia que hay ahí. Que la primera, entre 10 kilohertz y 30 kilohertz, se dice entonces que son frecuencias muy bajas, normalmente se utilizan para enlaces a radio a gran distancia y realmente tienen
tienen largo alcance, o sea, tienen características estables y podemos llegar a muy largo alcance con ese tipo tienen bastante alcance, pero son de muy baja. Por ser de baja frecuencia, yo puedo transmitir a muy baja velocidad. Listo. Hay una relación entre la velocidad de transmisión de las señales que yo mando y de la frecuencia en la que estoy trabajando esas señales. ¿Sí? Entonces, son señales muy estables que me logran muy buena distancia, pero que no puedo lograr una tasa de velocidad lo suficientemente interesante, sabiendo que ya ahorita tenemos muchas aplicaciones. Bueno, después siguen las frecuencias bajas, que son entre 300 kHz y entre 30 kHz y 300 kHz. Listo, normalmente esas se utilizan en la parte de navegación aérea y marítima. Tienen muy buena cobertura y son un poquito menos estables, pero funcionan porque tienen mejor ancho de banda, o sea, yo puedo transmitir a más velocidad. Luego tenemos entre 300 kHz y 3 MHz. Estas se utilizan para radiodifusión. ¿Eso qué quiere decir? Que las utilizamos para la parte de radio comercial y televisión. Normalmente esos son los dos servicios que tenemos de radiodifusión. Listo. Luego ya son frecuencias altas que están entre 3 megas y 30 megahertz. En este caso dice que, por ejemplo, podemos tener un problemita con ellas, y es que pueden cambiar la potencia, no se comportan a las mismas horas del día y de la noche. Entonces ahí el ambiente, la temperatura empieza a ser importante, o hay que tener una variable importante en la transmisión de este tipo de ondas. Se utiliza para comunicaciones de media y larga distancia, entonces ya estas no tienen tan buena cobertura como tienen las otras que habíamos hablado hasta el comienzo. Listo. Luego vienen las frecuencias que son muy altas, así se les llama, frecuencias muy altas, que están entre los 30 MHz y 300 MHz. Estas nos permiten tener comunicaciones hacia, por ejemplo, la parte aérea, ¿cierto? Ahí dice que con la ionosfera y la troposfera, básicamente con diferentes niveles de la ionosfera, o sea, de las capas que nos cubren a nosotros, a la Tierra, ¿cierto? Entonces podemos, este tipo de frecuencias no rebota contra estas capas, sino que puede salir al espacio exterior. Ahí se utilizan entonces en enlaces de televisión y de frecuencia modulada. Ahorita vamos a ver específicamente cuáles son los servicios. Y así van subiendo hasta los 30 GHz a 300 GHz. Normalmente se utilizan para enlaces de radio, enlaces de radar, pero hay algunos de esos espacios que no se están utilizando. En este momento no se están utilizando para ningún servicio. De hecho, están para investigación. ¿Quién se encarga o quién define qué servicios están ahí? ¿Quién cree ustedes que se encarga de definir qué servicios están ahí? Ministerio. No los escuché. Ministerio de Comunicación. El Ministerio de TICS. Recuerden que ya se llama Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación. Realmente es el ministerio quien asigna, por eso se hacen licitaciones, el espacio del espectro electromagnético. El espectro, radioeléctrico. El espectro radioeléctrico se considera un recurso no renovable del Estado. Es como el aire, ¿cierto? El aire espacial, ¿sí? Es un recurso del Estado. En este caso, el espectro radioeléctrico también es un recurso del Estado, es un recurso no renovable. Es decir, una vez yo ponga una onda transmitiendo en una banda, no puedo poner otra
transmitiendo en la misma banda porque van a tener problemas de interferencia. Sí, se van a opacar una con la otra. Entonces, si yo le asigno a alguien un espaciecito del espectro, se lo tengo que respetar y no le puedo poner a nadie más a transmitir en ese espacio, porque si no van a tener problemas. Listo. Pero el ministerio no hace esta labor, o bueno, no hace esta planeación solo. Normalmente hay una, como en todas, casi en todas las, como los sectores, hay un ente internacional que regula cómo se hace o cómo se presta un servicio. Listo. Para el caso de nosotros es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, llamada ITU o UIT, cualquiera de las dos está bien. ¿Qué hace la ITU? Básicamente ellos sacan unas normas y estándares de cómo deben funcionar las tecnologías en telecomunicaciones, especialmente en la parte de radio. La ITU entonces define cómo deben estar distribuidas o atribuidas estas frecuencias, estas franjas que tenemos ahí, esas bandas que tenemos ahí. Y el ministerio y ya en cada uno de los países el ente a quien le corresponda es el que define si lo toma tal cual como lo dice la ITU o hace cambios. Normalmente se siguen el estándar de la ITU. Vamos a ver acá cómo es para Colombia, cómo está definido ese estándar. El problema es que aquí no voy a poder cambiar cómo se ve esto. Yo de todas maneras se los mando por correo electrónico para que lo revisen, pero enseguida vamos a mirarlo mejor. Entonces, miren que ahí están todas las bandas de frecuencia. Muy baja frecuencia, media frecuencia, alta frecuencia, muy alta frecuencia, ultra alta frecuencia, extremada, creo que es extremada alta frecuencia y extra alta frecuencia. A ver que aquí está. Ahí está. Frecuencias super altas y frecuencias extra altas. Listo. Pues ahí está. No sé si lo alcanzan a ver. EHF. Andrés, ¿usted lo ve? Listo, ahí. EHF, SHF, UHF. ¿No lo alcanzan a ver? Espérense, yo le pongo más zoom a esto. Ya que sabes. EHF, SHF, UHF, VHF, ¿sí? HF, MF, LF, BLF, sí, ahí están las mismas bandas. Listo. Entonces, ¿qué hace el ministerio? Si ustedes ven, aquí hay unas bandas de colores. Sí. Entonces, cada uno de esos colores significa un servicio diferente, que se está impartiendo un servicio diferente. Listo. No sé si alcanzan a ver, pero hay unas, ellos tienen un, ¿cómo se llama eso? Como una estrategia para poder definir los tipos de servicio. Listo, entonces ahí van a ver que hay algunas, por ejemplo, acá. Vamos a ver si lo pongo más grandecito para el que lo vea. Acá alcanzan a ver, miren que está fijo y está móvil, salvo, móvil acuático. Listo. Aquí está móvil marítimo, radiodifusión sonora, ¿sí? Entonces ven, estos servicios están aquí en mayúscula y este servicio está en minúscula. Hay una razón especial por la cual escriben eso y no es específicamente que no le cabía ahí. Si miramos, mira que por ejemplo estos, aquí hay unos numeritos, ¿cierto? Aquí dice 18.000,
168. Listo, y aquí dice 1878. Básicamente se refiere al espacio, al rango en frecuencia que está asignado. Como yo les dije ahorita, el espacio en frecuencia es no renovable. Es decir, si uno pone una señal ahí, entonces ya no puede poner otra. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá, que tienen estos dos. ¿Por qué se le asignó a dos servicios diferentes? Porque son diferentes, fijo y móvil. ¿Por qué se le asignó la misma banda de frecuencia? ¿Por qué? ¿Será que tienen que compartir eso? No me vayan a decir que es que el Estado es un ladrón, ¿cierto? La verdad es que él tiene unos servicios principales o primarios y otro que son servicios secundarios. Entonces estos servicios que están acá en mayúscula son los servicios que tienen prelevancia, es decir, ellos son los primeros y a los primeros que se les asigna un servicio. ¿Sí? Entonces, si yo voy a montar un servicio fijo y quiero utilizar esta banda, yo voy al ministerio, ya sea porque tenga que pagar, algunos de estos servicios son libres, algunas de estas bandas son libres, otras hay que pagar por ellas. Listo. Entonces yo voy y digo, es que yo necesito que me regale un rango en esta frecuencia. Como yo tengo un servicio fijo, tengo la prioridad. Entonces a mí, ya sea porque me toque pagar o porque sea libre, me van a asignar esa banda para yo trabajar en esa banda. Listo. ¿Qué va a pasar entonces con los que están en minúscula? Son servicios secundarios. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienen derecho a reclamar contra interferencias. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo, a ver, es que hay tan poquitos y no me sé los nombres. Heidi tiene un servicio fijo y yo tengo otro servicio fijo. ¿Y qué pasa? Si ella me está interfiriendo a mí, resulta que a mí me dieron esta banda cerquita del servicio móvil marítimo y a ella le dieron la banda cerquita aquí a aficionados y ella me está interrumpiendo a mí, entonces yo puedo ir donde el ministerio y decirle, vea señor, es que Heidi me está robando, me está quitando potencia, yo le compré a usted ese espectro. Entonces el ministerio va a poder ir donde Heidi a decirle, bueno, o le baja potencia, pone un filtro, o le tiene que pagar una multa, tiene que pagar una multa, ¿cierto? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué el ministerio hace eso? Porque los dos somos servicios primarios. Entonces vamos a suponer que otro, que no sea Heidi, porque ya Heidi tiene un servicio fijo. Orlando. Daniel tiene un servicio móvil y resulta que él lo montó. Listo, lo montó acá. Y después, como a los 3 años, llegué yo, o llegó Heidi y montó un servicio fijo. Y resulta que yo le estoy tumbando la señal a Daniel. ¿Qué pasa con Daniel? Pues, como es un servicio secundario, De malas. Daniel está jodido. No puede reclamar en ese caso. O sea, Daniel no puede hacer ninguna reclamación porque es un servicio secundario. Pero mientras yo no estuve ahí, Daniel pudo disfrutar del ancho de banda, ¿cierto? Él pudo disfrutar de esas frecuencias. Pero ahora que yo estoy ahí, pues ya le toca moverse, mirar a ver dónde se puede mover. Sí, eso pasa. ¿Por qué entonces se hace de esa manera? Y miren que hay unas bandas que están asignadas a un solo servicio. Pero como a veces, por ejemplo, si miramos, todos los que son así verdecitos son fijos. Le voy a quitar el zoom para que miremos que fijo hay en muchas partes. Listo. Como yo puedo tener fijo en todas estas frecuencias, es muy probable que yo no esté utilizando la banda donde está trabajando Daniel, ¿cierto? Que yo me acomode en otra banda. Entonces, es un servicio que
puede que yo lo utilice, puede que no lo utilice, pero entonces si yo no lo utilizo, el ministerio lo deja para que otro lo utilice. Listo. Ustedes me dirán, ay, pero venga, aquí los dos están en mayúscula. ¿Cierto? En la primera. Que es fijo y móvil marítimo. Sí. Morado y Azul y verde. Listo. ¿Qué pasa ahí? Que normalmente ese móvil marítimo se utiliza entonces en la parte de ríos y en la parte de mares, pero yo puedo utilizar un servicio fijo en Yarumal y no me va a molestar a ningún mar, pues desde ahí no vamos a llegar ni al océano Atlántico ni al océano Pacífico, sí, por niveles de potencia no vamos a llegar hasta allá, entonces no va a haber interferencia. Listo. ¿Qué más podemos ver de este espectro? Que por ejemplo, por ejemplo aquí hay unas muy interesantes, estas son internacionales, estas rosaditas que se ven acá, son patrones de señales horarias. Entonces, ¿esto qué hace? Que, por ejemplo, los utilizan los satélites para poder saber en qué meridiano están o en qué, como dónde están ubicados, ¿cierto? Eso nos dan la hora y son señales horarias, es decir, de ubicación, de en qué paralelo o en qué meridiano. ¿Listo? Para ubicación. Miremos cuando vamos por acá, ya en señales muy altas, miren que estamos en UHF y en SHF. Listo. Miren que los rangos de frecuencia ya no son tan grandes como los teníamos ahorita, miren que son muy muy pequeñitos y se comparten muchísimos. ¿Por qué? Porque a medida que yo tengo frecuencias más altas, puedo transmitir a mayor velocidad. Entonces ya no necesito un espacio tan grande, sino que con un rango pequeño de frecuencias yo puedo trabajar, primero. Y segundo, son muy apetecidas porque como puedo transmitir a mayor velocidad, entonces hay muchas que lo van a utilizar, ¿cierto? Por ejemplo, aquí está radioastronomía, exploración satelital, exploración espacial, comunicación fijo por satélite. Listo. Miren entonces que a medida que vamos subiendo, entonces hay diferentes tipos de servicios. Listo, y hay muchos más servicios que cuando estábamos mirando el espectro más pequeñito. ¿Alguna duda está ahí? siempre está. Son muchos. Y miramos, voy a quitarle el zoom para que miren qué tan grande es. Es una hoja, pero miren que estas son todas las banditas, ¿cierto? Las alcanzan a ver. Miren que estos últimos tienen muchos servicios. Si uno mira, ahí hay demasiados colorcitos. Mientras que estos que tienen las longitudes de onda más grandes, o sea, las frecuencias más bajas, son básicamente para unos espacios específicos. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Vamos a ver dónde empieza y dónde termina. Esto vamos a darle un poquito de zoom acá y vamos a ver dónde empieza, en qué frecuencia empiezan los servicios, que eso también es importante. Yo les había dicho, empezaba en 10 kHz. Aquí dice que la primera banda no está atribuida y realmente empieza en 9 kHz. ¿Sí lo ven? 90.0. 9 kHz. 9 kHz. Listo. Vamos a ver entonces en cuánto termina. Profe, pero pues esa tabla es a nivel nacional, no es por ejemplo departamental y No, sino... es a nivel nacional. Lo que pasa es que a nivel nacional se utilizan esas franjas. Ahora, por ejemplo, con la parte de, no sé si recuerdan WiMAX.
Listo. WiMAX, en el momento en que se atribuyó, que fue hace 6 años, 7 años, no sé si alguna vez vieron que, cuando imagínense que todavía existía Orbitel, ¿sí? Que decían que internet móvil, que usted se podía llevar un módem para donde ustedes quisieran. Listo. Las operadoras tuvieron que pagar por esas licencias de WiMAX, ¿sí? Entonces se otorgaron unas licencias a nivel nacional, es decir, unas bandas de frecuencia que tenían cobertura en toda la zona nacional, o sea, en todo Colombia, ¿cierto? En todo lo que se delimitaba, incluyendo San Andrés y Providencia, las islas, ¿cierto? Todo lo que definamos como Colombia, entonces ellos podían operar en esas frecuencias. Y también se asignaron otras frecuencias solamente a nivel regional, es decir, que algunos se ganó la región Antioquia y Córdoba, entonces tenía una frecuencia en la que podía operar en Antioquia y Córdoba, listo, y otro se ganó, no sé, la Amazonía, entonces ese podía operar inclusive en la misma frecuencia, pero en la Amazonía, pero eran dos personas diferentes, eran dos operadores diferentes, listo. Este cuadro de atribuciones no dice a qué empresas se los estoy asignando, no, dice qué tipo de servicios pueden operar en esa franja. Sí, por eso les digo, esta es a nivel nacional. Puede ser que a nivel nacional, de un departamento a otro, unos operen en esa franja y esas mismas frecuencias las utilice otra persona en otro departamento. Listo, pero la va a utilizar para el mismo servicio. ¿Por qué? Porque así lo define este cuadro de atribuciones. ¿Sí es claro para todos? Sí, profe. Sí, bueno. Entonces miren, aquí están atribuidos hasta 275 gigahertz. Ya aquí estamos hablando de gigahertz. Entonces hay servicios atribuidos hasta 275 gigahertz. De ahí en adelante no está atribuido. Sí, normalmente se utiliza para investigación porque todavía no sabemos cómo utilizar esas frecuencias para transmitir información o no tenemos equipos tan potentes que transmitan y detecten información a 300 gigahertz por segundo. A 300 gigahertz. ¿Sí? Sí, profe. Claro para ustedes. 300, sí. Listo, bueno. Entonces yo les voy a mandar esto y entonces como el examen quedó para dentro de 8 días, eso quiere decir que para dentro de 15 días tienen una tarea. Dentro de 15. Sí. Pues pongan. El parcial va hasta el tema de prefijos y sufijos. ¿Cómo? El parcial va hasta el tema de prefijos y sufijos. Sí, va ese tema, va las funciones del ingeniero, va el método ingenieril, va la historia de la ingeniería. Profe, ¿y en el texto guía hasta qué capítulo sería? En el texto guía son todos los capítulos. En ese lado, que es el de Asdrúbal Valencia, son todos. Ah, listo. No más. No más. O sea que si la escritura no lo leyó, Bueno, chicos. Entonces, ¿cuál es la tarea para dentro de 15 días? Vamos a hablar un poquito o vamos a tratar de llenar esa tablita. Por eso necesito que ustedes la consulten porque la vamos a llenar acá entre todos. Listo, que no les vaya a pasar como con el taller, que no lo hicieron, entonces sin eso nos quedamos sin cómo llenar esa tablita. Listo, el objetivo es que todos participemos ese día llenando esta tablita. ¿Cuáles son las tecnologías que vamos a mirar entonces? Vamos a mirar Bluetooth, vamos a mirar Zigbee. Esta tabla también la manda la plataforma. Enseguida se las monto. Vamos a mirar Wi-Fi, vamos a mirar WiMAX, vamos a mirar GPS, vamos a mirar GSM, Trunking, Wireless Local Loop o WLL, LDMS y MMDS.
Listo, esas son las tecnologías inalámbricas que vamos a mirar. ¿Qué nos interesa mirar? Normalmente hay un estándar de la ITU o de algún ente internacional que define cómo se trabaja, ¿sí? Es decir, que define cuál es la velocidad, cuál es la potencia, cómo son los equipos, cuál es la cobertura. Entonces tenemos que saber cuál es ese estándar. Listo. En algunos casos, por ejemplo en el caso de WiMAX, hay varios estándares, pero vamos a trabajar con el último. Por ejemplo, en el caso de Wi-Fi hay como 4 estándares. Entonces vamos a buscarlos porque todavía todos están funcionando. Listo. Vamos a mirar la frecuencia de operación, es decir, en ese espectro grande que miramos, en qué frecuencias, en qué rangos de frecuencia están trabajando. Hay unos que trabajan a 5 gigas, otros trabajan a 3,5, otros trabajan a 2,4. Sí, vamos a mirar en qué frecuencia están trabajando. También vamos a mirar si la banda es licenciada o no. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo que pagar por eso o no. Por ejemplo, una pista. WiMAX es licenciado, es decir, yo para ofrecer un servicio con WiMAX tengo que pagar. Listo. Por ejemplo, Wi-Fi no. Si ustedes compran un access point, un switchecito Wi-Fi, lo colocan en su casa y empiezan a radiar. ¿A quién le tuvieron que pedir permiso? A nadie. A su mamá. Mamá, ¿puedo poner este cosito acá? Ya. ¿Sí o no? Usted no tiene que decir, ve a decirle al vecino, es que va a poner un Wi-Fi, entonces qué pena si de pronto le tumbo la señal. No, usted no hace, usted va y coloca su cosito y lo pone ahí. Ese es no licenciado, porque usted no tiene que pedir permiso ni tiene que pagar por él. Listo. Vamos a hablar entonces de cobertura. Hay algunas de estas tecnologías que la cobertura máxima son 10 metros, por ejemplo. Hay otros que la cobertura, estamos hablando de 75 kilómetros, sí, son coberturas muy grandes, inclusive más. Si hablamos de GPS, que es con satélites, entonces la cobertura es mucho más alta. Listo. Vamos a mirar también el número de usuarios soportados, es decir, algunos de esos son para 2 usuarios nomás, ¿sí? Punto a punto, es decir, yo me comunico con uno y él me responde. Hay otros que me permiten tener varios usuarios, ¿cierto? Como por ejemplo Wi-Fi. Yo tengo un punto, un switchecito y hay varios que utilizan el mismo servicio. Entonces vamos a mirar el número de usuarios máximo que pueden tener. ¿Cuáles son las velocidades de transmisión y si requiere línea de vista? Hay algunos equipos o algunas tecnologías inalámbricas que requieren cierto apuntamiento. ¿A qué me refiero? A que debe haber, a eso se le llama línea de vista, debe estar una antena enfrente de la otra y tienen que verse. Si no hay, así estén muy lejos, muy separados, si no están una al frente de la otra, no hay comunicación. ¿Listo? Hay otras en las que eso no importa. Por ejemplo, volvemos al caso de Wi-Fi. Sí, porque es algo que ustedes conocen. Yo puedo tener Wi-Fi en un piso, en mi casa por ejemplo está en el segundo piso, pero yo tengo cobertura en el primer piso. ¿Hay línea de vista? No hay línea de vista, de hecho hay un muro que nos separa. Está el piso, ¿cierto? El piso nos separa. Sin embargo, yo tengo cobertura. Por eso muchas veces cuando uno tiene Wi-Fi o por acá cerquita donde uno está hay Wi-Fi, entonces uno puede conectarse a la red Wi-Fi del vecino, ¿cierto? Sin importar si él tiene el access point en su casa y yo en mi casa, hay un muro, no hay línea de vista. Hay algunas tecnologías que sí la requieren, hay otras que no. Por ejemplo, eso tiene sus pros y sus contras. El Bluetooth también necesitaría o no necesita, o sea, puede haber interferencia. El Bluetooth no requiere línea de vista. No requiere línea de vista, pero no puede estar muy lejos. Bluetooth no tiene una cobertura sino de máximo 10 metros. Que es muy diferente, por ejemplo, vamos a pensar en la de los controles remotos. Sí, ellos requieren cierta línea de vista. A veces usted apunta a un espejo y le rebota y le prende el televisor, sí. Pero normalmente usted tiene que apuntar al televisor para poder cambiar el canal o subir el volumen. Si usted está apuntando al piso, es muy probable que la señal no llegue al televisor. O sea, hay algunos que requieren línea de vista.
¿Alguna duda hasta ahí? ¿Seguro que no, muchachos? Ok. ¿Alguna duda del parcial? Acá hay un compañero, Dime. Toño. ¿Y dónde encontramos todo esto de las características? Pues llegué un poco tarde, ¿no? No, estas características vamos a buscarlas en internet, en Wikipedia van a encontrar información de esa, pues que no sea como muy compleja, eso lo van a encontrar en internet. El objetivo es que dentro de 15 días ustedes traigan información y empecemos a armar cada una de estas y vamos a hablar un poquito de esas tecnologías, ¿cierto? Vamos a hablar de cuál es el estándar, vamos a compararlas un poquito a ver cuál es mejor para estos casos, cuál es mejor para los otros, pero quiero que lo traigan ustedes, ¿sí? Para que empecemos, para que ustedes hagan una consulta previa y empecemos a construirlo acá entre todos. ¿Listo? Listo, profe. Profe, te pregunto algo. Dime. La plataforma en Wix tiene problemas. Porque iba a opinar, lo que dijiste para opinar, ¿son 3 noticias de telecomunicaciones o opinar sobre lo que los compañeros van poniendo? O sea, si van a opinar sobre lo que los compañeros están poniendo, está muy bien, pero el objetivo es que cada uno ponga las noticias. Porque ¿Sí? es que yo ¿Qué es le que he requiero? Es decir, Sí. ¿qué pasa? En el parcial puede haber una pregunta que sea de una de las noticias, por eso hay que leer las noticias que hacen los compañeros. El objetivo de eso no es solamente que usted se actualice con sus 3 noticias, sino que como somos un grupito grandecito, nos vamos actualizando todos de lo que está pasando en el medio. ¿Listo? Lo que pasa es que, profe, le daba a editar y la página no me cargaba para poder poner el comentario. Te daba de editar y no te dejaba. No. Voy a revisar y les cuento. Listo. Voy a revisar y les cuento si yo tengo problemas, les pido que por favor revisen ustedes y me cuentan, sino para decirle a la persona que está manejando las plataformas, porque yo he estado mirando, o sea, yo entro y le digo editar y me deja editar a mí como docente. Entonces voy a volver a revisar. A ver si el problema es que a los estudiantes no los está dejando editar. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Chicos, dentro de 8 días es el parcial. ¿Seguro que no tienen ninguna duda? Sin llorar, sin llorar. Bueno, muchachos, entonces que tengan un feliz fin de semana. Listo, profe, gracias. Muchas gracias. Listo. Bueno, chicos. Gracias.